Hola amigos de Un Mundo Verde, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa favorito. El programa, como ustedes ya lo saben, es el más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro. Como siempre le tenemos las notas más relevantes a nivel internacional sobre cambio climático, biodiversidad, en el plano nacional y también aquí en las coordenadas del estado y la capital. Nos acompaña como siempre nuestra amiga, la amiga del planeta, Ivana. Gracias por acompañarnos, Ivana. Hola Ale, hola amigos del planeta, espero que estén muy bien y pues vamos a comenzar con las noticias de cambio climático. La Convención de Naciones Unidas anotó una puntualización al cambio climático. Es atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, lo que se suma a la variabilidad climática natural. Fíjate que fue importante porque mucha gente dice, no, yo no emito gases. No, es directa o indirectamente. Ahora lo que se está puntualizando y es importante y eso tiene que ver con muchas cosas, incluyendo la parte de los impuestos ecológicos por emisiones. Sí, y es que realmente, o sea, nosotros podemos, como tú lo mencionabas, ay, yo no contamino, pero el simple hecho de usar tu teléfono ya estás contribuyendo. Sí. Pues ahí lo tiene esta precisión que se acaba de hacer por parte de la Convención de Naciones Unidas. Y aquí en Chiapas, el investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, Vicente Castro, consideró que faltan políticas públicas para contrarrestar las afectaciones que están presentando por el calentamiento global y el cambio climático. Aseguró que son muy necesarios una serie de cambios en la legislación para que todos nos hagamos responsables de aportar acciones y soluciones para mitigar y también para adaptarnos al cambio climático. Esto fue lo que señaló el investigador de la Universidad de Chiapas. Y Ale, él mencionó o sugirió algunos de estos cambios. Pues básicamente lo que sugiere es que en la legislación se aporten más criterios de responsabilidad, ¿no? Para que nos comprometamos al cambio. Y bueno, el cambio climático representa un desafío en la producción de alimentos a nivel mundial. Bosco de la Vega, experto en temas agropecuarios y comercio internacional, advierte que los fenómenos climáticos extremos, como sequías e inundaciones, amenazan la seguridad alimentaria. Pues ahora va a seguir siendo un problema fuerte el cambio climático en sus dos variantes, sequías o inundaciones, para la producción de alimentos. Eso va a ser ya una constante que vamos a estar teniendo, ¿no? Sí. Y en cuanto a la biodiversidad, déjenme platicarles que allá en China, un macroestudio de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China Oriental revela que los plaguicidas son responsables de la crisis de biodiversidad. Más allá de acabar con las especies a las que van dirigidas, los plaguicidas están causando efectos devastadores en cientos de especies de microbios, hongos, plantas, insectos, peces, aves y mamíferos de todo el planeta. Y aquí entramos en una parte ya de debate porque lo que ha estado insistiendo, sobre todo en la conferencia de las partes en las COP, sobre biodiversidad, nunca habían manejado como una de las causas que afectan a la biodiversidad los plaguicidas, sino eran otras las causas. Ahora que continúen este año la COP de biodiversidad, vamos a ver si retoman estos estudios, investigaciones sobre los plaguicidas como un elemento amenazante de la biodiversidad. Sí, realmente pues es algo que, digo, nosotros estamos alterando el suelo con plaguicidas o incluso con los fertilizantes, ¿no? Y esto pues claro que va a alterar la biodiversidad, pero aquí nos preguntamos a qué grado le está alterando y cuánto nos puede afectar que todos esos microorganismos vayan desapareciendo. Yo la verdad sí creo que sí afectan los plaguicidas, Sí. pues, ¿no? Y quizá en la COP no se ha metido eso, se ha alegado que las causas del declive de la biodiversidad son las deforestaciones, la introducción de especies exóticas, el cambio climático, pero no se había hablado de esto. Y no sé si era para proteger
a las empresas, ¿no?, productoras y distribuidoras y comercializadoras de agroquímicos, y por eso no se mencionaba, pero pues ahora este estudio pues hace esta pauta sobre los plaguicidas, pues, ¿no? Sí. Y bueno, ahora vamos a hablar de uno de los animales que todos conocemos y en lo personal a mí me encantan, que son los gatos. Pero lamentablemente estos aumentan muchísimo sus poblaciones, lo que se está tornando en una especie invasora, ya que estas pueden estar en zonas periurbanas como naturales, que está impactando la fauna local. Fíjate que en torno a este asunto también hay un gran debate, ¿no? Si realmente se tienen que reducir las poblaciones, erradicarlas o correrlas del sitio. Aquí se habla de los gatos, pero en Querétaro tenemos el problema de las aves, de estas aves negras que parecen cuervitos. Se han quejado vecinos y todo. Y entonces viene la discusión de si en realidad debemos de adoptar un enfoque de coexistencia, ¿no?, más que de erradicarlas y tomarlas como plagas, pues, ¿no? Y lo mismo sucedería con los gatos. Sí, sí, realmente pues son especies que no son nativas de los lugares, sino que las hemos estado trayendo y que pues eso también afecta a la fauna y flora que es originaria en este caso de México. Sí. Por otro lado, en Europa les platico que el proyecto Renaturaliza continúa desarrollándose en Zamora con nuevas intervenciones de renaturalización urbana junto con el ayuntamiento. Y una de las principales actuaciones consiste en la mejora de la carretera Villalpando, donde se crearán microespacios de biodiversidad. Estas acciones buscan aumentar la presencia de especies autóctonas y mejorar la conectividad ecológica de la ciudad. Este esfuerzo forma parte de un plan de recuperación, transformación y resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica. Esto sucede allá en el país de España. Muy bien. Y ya en las noticias nacionales, la Semarnat llevó a cabo una reunión de trabajo en donde se acordaron acciones del programa de restauración de la presa Endo y otras zonas del país. Esta presa ha sido muy criticada porque pues ahí llegan una buena parte de todas las aguas residuales de la Ciudad de México y los agricultores las utilizaban para regar sus plantíos de hortalizas, y después hubo una crítica de que pues no se debería estar comercializando estas hortalizas porque se riegan con aguas negras, pues, ¿no? Uh-huh. Y entonces se supone que hay mucha contaminación en esa presa Endo que está en Hidalgo, y pues ahora la semana está haciendo esas reuniones para ver cuáles son las acciones que se tienen que llevar a cabo para restaurar y tener una calidad de agua mejor. Sí. En las noticias locales les platico, allí en el municipio de Corregidora, el presidente municipal anunció que su administración no autorizará un nuevo permiso para la construcción de una gasolinera en Puerta Real 2. Esto ocurre luego de que el Cabildo revocara por unanimidad el cambio de uso del suelo en un predio del ejido El Pueblito. Entonces, ahora comienza a ver, antes hubo así como una ampliación y como hongos surgían las gasolineras, y ahora comienza a haber ya más restricciones. El año pasado también no se autorizó la apertura de una gasolinera que está aquí en el municipio de Querétaro, porque decían que iba a afectar todas las emisiones, y enfrente había un hospital y un jardín de niños. Entonces las razones que se esgrimió no fue el cambio de uso del suelo, sino las posibles afectaciones a la salud en el hospital y en este jardín de niños. Ahora acá en Corregidora lo que están diciendo es de que revocan el cambio de uso del suelo y no hay para gasolineras, pues, ¿no? Sí. Pero seguramente había otro tipo de impactos en la salud. Sí, yo creo que sí, y qué bueno que cada vez se tomen más en cuenta pues todas las repercusiones que pueden tener todas esas acciones que a veces decimos, ay, pues no importa, ¿no? No importa.
Y bueno, no sé si se acuerdan, queridísimos amigos, que hace poco les hablábamos acerca de un proyecto llamado Batán, Agua para Todos, y el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas adelantó que ya se alista el proyecto ejecutivo para presentarlo ante la legislatura local. Sí, desafortunadamente la Comisión Nacional del Agua o el gobierno federal no ha logrado un acuerdo para financiar en parte ese proyecto Agua para Todos, el Batán, que se supone que es lo que va a garantizar que tengamos disponibilidad del agua de aquí al 2050 a partir de tratar las aguas residuales de la capital. Se tratan y después otra vez se recicla y las vamos a estar reutilizando. Es el programa central en torno a la factibilidad del agua que tiene el gobierno del estado. Y por último, les platico también aquí en la capital que el proyecto de repoblamiento del ganado en el estado podría pausarse debido al riesgo de que existe nuevamente un periodo de sequía, puesto que aunque llovió durante el año pasado, las reservas del recurso no son abundantes. Esto lo dio a conocer el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro. Y hablando, hace rato que hablamos de la seguridad alimentaria, pues ahora no se puede repoblar el ganado porque hay esta amenaza de una sequía en el 2025, entonces no se podría estar manteniendo al ganado si se incrementara más. Sí. ¿Sí? Pues ahí tenemos todas las consecuencias. Vamos enseguida a la conversación, a la entrevista que vamos a tener aquí. Quédese con nosotros, ahorita en unos segundos regresamos con usted. Pues bien amigos, vamos a continuar con el programa, vamos a la sección del abrevadero del conocimiento. Tenemos un invitado muy especial, veterinario Rafael Tobar Macías, que nos va a platicar sobre esta marcha que sucedió la semana pasada, sobre los temas del bienestar animal y otros temas más que tiene que comentarnos. Lo que nos alcance en el tiempo, nos acompaña América López en esta entrevista. Gracias. Y Rafael, platícanos cómo sucedió y por qué se dio esta marcha de la pasada semana. Pues bueno, se dio el evento en el que a un colega lo mataron por un diagnóstico en el que los propietarios estaban inconformes. Cuando, pues bueno, uno opina desde fuera, ¿no? Pero los propietarios llevaban al perrito en malas condiciones, con un huesito por allá atorado en el esófago. El médico lo atendió, lo operó y al final el perrito falleció. Por ello fue amenazado, agredido, hasta donde entiendo después lo apuñalaron y pues bueno, de ahí las complicaciones médicas que surgieron hasta que terminó con el fallecimiento del médico. Y esto es algo a lo que pues estamos expuestos día a día en el ejercicio de la profesión. No solamente agresiones físicas, sino también agresiones profesionales, amenazar al personal, dañar las instalaciones, el mal uso de redes sociales para pues difamar y hacer una mala fama a pues los lugares donde ejercemos, y que pues bueno, eso obviamente tiene consecuencias al final del día. Sin clientes, sin propietarios, pues nosotros pues nos dejamos de ver un ingreso, y pues todas estas cositas muchas veces infundadas, ¿no? Es decir, los propietarios pues realmente no tienen a lo mejor el contexto clínico, el contexto científico para entender por qué es que se dan las cosas con sus animalitos, y esperan pues muchas veces que hagamos milagros cuando los animalitos no vienen ya en buenas condiciones. Tienen días esperando a ser atendidos y al final, cuando ya es muy lastimoso estarlos viendo, entonces se les brinda la atención, muchas veces demasiado tarde, y eso acaba siendo responsabilidad del veterinario, ¿no? Por tu culpa se murió mi perro, por tu culpa pasó esto, por tu culpa aquello. Cuando pues nos cierran las opciones para resolver los problemas del tiempo que se deja pasar. Básicamente eso fue lo que sucedió con el colega, y pues bueno, el desenlace fatal que tuvo por algo que realmente no fue su responsabilidad. Él no estaba al cuidado del perro, él no era el tutor del perro, él hizo lo que le correspondía hacer, y pues el estado del animalito no le permitió que las cosas salieran
pues de otra forma y acabó pagándolo con su vida literalmente. Pues qué interesante, porque sobre todo, desgraciadamente, a partir de ese suceso, como que en todo México y en diversos estados se manifestaron, y entre todo el gremio, en todos los profesionistas, al final de cuentas ustedes como médicos, pero médicos veterinarios, pues alzaron la voz, ¿no? Por eso, no sé qué sentimientos encontraste acerca de la marcha de la semana pasada. Pues es una cosa bien frustrante, porque realmente nadie como médico veterinario se levanta un día diciendo, híjole, es lunes, mi día favorito para empezar a matar perros esta semana, ¿no? Gran parte de lo que nosotros hacemos, si bien es un trabajo que pues es remunerado, que es nuestro estilo de vida, nuestra forma de ganarnos la vida, en realidad pues viene del gusto, del cariño que le tenemos a los animales, ¿no? Entonces sí es frustrante ver este tipo de situaciones en las que la colectividad puede tener tanto impacto sin un fundamento. Es decir, compartimos una cosa sin saber si es real, si no es real, y enseguida todo este movimiento de como una ola, ¿no? Viene detrás, en las que todos seguimos repitiendo y repitiendo una opinión, porque eso es lo que es al final del día, ni siquiera es un hecho. Y que tenga pues este efecto tan negativo desde lo profesional hasta pues la integridad. Rafa, déjame comentarte una situación que se vuelve polémica en el sector médico en general, no exclusivamente en la parte veterinaria. Casi todas las demandas o denuncias que ha habido no ha sido por dolo del médico, o en este caso el veterinario, que hayan tenido la intención de sacrificar o mal atender al animalito o al paciente cuando se trata de humanos, y termina con el fallecimiento, sino las acusaciones siempre han sido por negligencia, de que no se hizo tal o cual cosa a tiempo, no se atendió o no se actuó de manera muy profesional, entonces hay negligencia. Ok, este es otro tema, porque al final que como propietarios podamos demostrar la negligencia, en primer lugar pues tendríamos que conocer cómo sería el proceder correctamente para poderlo diferenciar de proceder negativamente, ¿no? Proceder incorrectamente. Si los propietarios tuvieran esos conocimientos, no sería necesario que acudieran a un médico veterinario. Por un lado. Por otro lado, pues también está la limitación de los recursos. Digo, al final del día, si llega un pacientito con una insuficiencia renal sin signos clínicos específicos ni nada y quieren que se le dé una solución, pues necesitamos llegar a un diagnóstico. Para llegar a un diagnóstico hay que gastar. Hay que gastar, un buen servicio cuesta y vaya, ¿a qué me refiero? Pues los estudios de sangre, estudios de laboratorios, estudios de imagen, todo ese tipo de cosas generan un gasto, ¿no? Entonces, sin estas herramientas, pues tampoco podemos recurrir a la bola de cristal para descubrir qué es lo que está sucediendo. Entonces, ok, negligencia médica, ¿por qué? Porque no mandé a hacer los estudios de laboratorio, porque no tomamos los estudios de imagen. Si el dueño no los autoriza, y muchas veces sabes que ni siquiera es un tema de recursos, de pronto llegan en sus coches deportivos al consultorio, no, pues nada más algo que le dé para el dolor y vamos viendo cómo se pone, ¿no? Y al final del día, pues el desenlace no va a ser el favorable y es que no me lo atendieron bien, no me lo quisieron atender y pues no podemos nosotros tomar decisiones sobre los animalitos de los clientes sin pues sin que se nos autorice. Por otro lado, pues hay formas de protegernos con ello, ¿no? Es decir, desde que un animalito ingresa a hospitalización, que se firme una autorización en donde se nos autoriza a hacer lo que sea necesario para llegar a un diagnóstico, a sabiendas que el propietario deberá cubrir todos esos gastos que se generan, y de esa manera pues también nosotros podemos, ya con la información en la mano, interpretarla y poder dar un diagnóstico, por lo tanto un tratamiento. Rafa, ahora que se creó la Secretaría del Bienestar Animal en el municipio de Querétaro, han dado algunos informes de que han recibido demasiadas denuncias, que pasan más de 100. ¿A las clínicas veterinarias llegan animalitos por maltrato?
Sí, difícilmente el maltratador llega a la clínica veterinaria con el paciente. Difícilmente, el maltratador Claro, no. no Ellos va a gastar. no acuden a la veterinaria con los animalitos. Generalmente o vienen por una persona que iba pasando por la calle y los vio, a través de rescatistas, pero rara vez es la ocasión en la que el propietario te diga, híjoles, ¿sabes qué? Vengo con mi animalito que yo maltraté porque se me olvidó darle de comer 5 días y pues ya lo veo muy mal y te lo traigo. Aunque sí sucede que llegan con el animalito y te dicen, oye, pues es que ya tiene un tiempo malito, ¿no? No mucho, pero ya algo. ¿Cuánto tiempo? No, pues ya un mes. Eso es maltrato. Entonces, realmente también se da el escenario en el que el propietario no conoce o a veces uno quiere pensar que no conoce, ¿no? Para justificar estas omisiones, que aunque bien no es un acto ejecutado para maltratar al animal, la omisión también lleva a maltrato. La omisión Claro, también lleva. claro. Este, Oye, Rafa, y bueno, preguntándote, antes que nada, pues te felicito porque más allá de estudiar únicamente, por ejemplo, un médico de humanos a una especie, ustedes tienen que estudiar varias, ¿no? Entonces, y aparte tienen que adivinar tan solo con la simple percepción del animalito. En este caso, ¿tú qué medidas le sugieres al público en este caso para conservar? Porque existe una interrelación muy fuerte entre los veterinarios y el medio ambiente. ¿Qué le sugerirías a la gente para prever, para conservar el ambiente, en este caso, pues la que ustedes directamente tratan, que son animales? Pues el medio ambiente es una cosa que está compuesta por muchos elementos. Los entornos ambientales, las condiciones ambientales, la geografía, la vegetación, la fauna, todo eso conjunta al medio ambiente. Los perros, los gatos, los animalitos que tenemos en casa no forman parte del medio ambiente. Son, por definición, podríamos llamarle que son fauna exótica, es decir, es fauna que no es de aquí. Aunque tengamos muchos años con los animalitos, de aquí es el lobo mexicano, los perros no. Que digo, al final, después de tantos años que tienen acompañándolos, es difícil acomodarlos a los perros, a los gatos en una categoría. Sin embargo, siempre va a ser más importante el medio ambiente que un perro o un gato, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Las poblaciones que existen de gatitos ferales son un verdadero problema para el medio ambiente. Han terminado con especies enteras en algunos lugares. Han extinto especies de aves, de reptiles en algunos lugares, y eso no es responsabilidad del gato, ni es responsabilidad del pajarito o la lagartija que se extinguió, es responsabilidad del ser humano que lo puso ahí. Eso sin contar lo mal que la pasan en la calle los animalitos, ¿no? O sea, que tu gato salga a la calle, si no regresa contagiado de cantidad de cosas, puede pues, pasar por accidentes, atropellamientos, agresión de otros animales, coches, demás cosas. Entonces, importante en este aspecto es que entendamos que pues, todos tenemos un lugar en el medio ambiente en el que coexistimos, tanto animales y todo lo que nos rodea, y que hay cosas que podemos prevenir, como mantener a nuestros animales supervisados en casa. Digo, sí que salgan, sí que vayan y vengan, pero no podemos nosotros agarrar y dejar salir al perro, ¿no? Que vaya y venga. Porque pues va a haber contaminación fecal, puede sufrir un accidente, puede dañar fauna pues que solamente viva en ese lugar, y eso obviamente pues podemos llegar a un punto en el que sea irreversible el daño que hagamos, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Rafa, el tiempo se nos ha terminado, nos indican ahí en controles, y ahí lo tiene usted, las recomendaciones, o sea, cuando vaya usted con su médico veterinario, todo lo que tiene que autorizar, y no espere hasta que ya casi se está muriendo el animal para llevarlo. Hay que adoptar una visión preventiva. Correcto. Y de esa forma se pueden eliminar muchos conflictos, como este que nos acaba de comentar, que dio motivo a una marcha, tanto aquí como en otros estados, donde acusaban o responsabilizaban a los médicos veterinarios del fallecimiento de un animalito. Así es que ahí lo tiene usted. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo los espero como siempre cada miércoles al punto de las 5:30 aquí por Radio y Televisión Querétaro en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?